Hola chicos, vamos a resolver este ejercicio de encuentro de móviles y vamos a ir pasito a pasito. El primer paso siempre es dibujar la situación, y además nos va a servir de ayuda a la hora de poner cada una de las variables del sistema. Bien, aquí me dice que tengo un coche que va viajando y de pronto pasa por un punto que es un punto O, me estoy fijando en la parte de arriba, ¿vale? Me fijo en un punto, pasa por aquí, justamente aquí una moto va a salir a la vez que el coche, ¿no? El coche va a seguir con su velocidad constante, luego va a tener la misma velocidad aquí, que aquí, que aquí. Pero esa moto justo cuando pase por aquí el coche va a empezar desde el reposo, es decir, parte de una velocidad inicial 0 y luego se va a ir acelerando, porque se va a ir acelerando a 3 metros partido por segundo, se va a ir acelerando y va a llegar un momento en que la moto va a coger el coche. Aquí tenemos el punto donde se acaba cogiendo la moto al coche y aquí tenemos el punto de inicio de ambos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer el sistema de referencia, porque una vez que establezcamos el sistema de referencia son las variables que vamos a calcular en este que vamos a sustituir en las fórmulas que nosotros conocemos de los tipos de movimiento. Así que lo primero que vamos a hacer es qué mejor sitio para poner el origen del sistema de referencia que justamente en el O, pues lo vamos a poner. Ya hemos puesto aquí el origen, ¿vale? De acuerdo, lo hemos puesto así con este eje. Pero ahora tengo que indicar para dónde es positivo el eje de abscisa, o va para acá o va para acá. Vale, parece lógico que podríamos coger esta opción, ¿no? Que justamente hacia donde se van moviendo. Pero yo os digo que se podría coger esta. Solamente cambiarían los signos, pero el resultado final sería el mismo. Así que vamos a tomar aquí, este sería mi eje X. Una vez que ya tengo esto, ahora es cuando voy a empezar a poner cada una de las variables del sistema, que nosotros llamamos los vectores, tanto la velocidad, como el vector de posición, como la aceleración de cada uno de los móviles. Vamos a fijarnos primero en el coche. Inicialmente hemos visto que el coche se iba moviendo por esta zona de aquí y lo estaba haciendo a 30 metros partido por segundo. Una vez que pasa justamente por el punto O, sigue haciéndolo lo mismo, es decir, a 30 metros partido por segundo. Y una vez que se realiza el encuentro con la moto, él se sigue moviendo a la misma velocidad, 30 metros partido por segundo. Por otro lado, la moto vemos que justamente cuando coincide con él en el punto O, me dice que arranca del reposo. Pues eso es lo que yo voy a especificar aquí. Es decir, aquí arranca del reposo. Aquí tiene una velocidad de 0 metros partido por segundo. Y cuando lo alcance, pues tendrá una velocidad, pues V, ¿no? No sabemos cuál es. Velocidad, que le vamos a llamar de la moto. ¿De acuerdo? Pero irá en esa dirección. Bien, ya hemos establecido cuáles son las velocidades. Ahora voy a poner las aceleraciones. Como vemos, el coche no tiene aceleración. Quien tiene aceleración es la moto. Y la aceleración va a ser constante en todo el camino. Son 3 metros partido por segundo. Luego aquí la voy a poner. Entonces voy a llegar aquí y voy a decir, ¡pum! Esta es la aceleración. Sería 3 metros partido por segundo al cuadrado. Y aquí, justamente, cuando esté aquí, va a seguir con la misma aceleración, puesto que es constante en todo el camino. Ahora lo que vamos a establecer son las ecuaciones del movimiento, tanto para el coche, que se está moviendo con un movimiento uniforme, como para la moto, que se mueve con un movimiento uniformemente acelerado. Bien, para el coche, ¿cuáles serán las ecuaciones del movimiento? Muy sencillitas. Para un movimiento uniforme como el movimiento del coche, vamos a poner aquí coche, ¿cuál sería la ecuación? Veréis, yo tengo que la posición que depende del tiempo, esto no es que se multiplica por t, sino que depende de t, será igual a la posición inicial que tenga el coche, vamos a indicar lo que me estoy refiriendo al coche, más la velocidad del coche, como es constante en todo el instante, en todo el tiempo, por eso no pongo la velocidad del coche en el instante 0, por el tiempo. Vamos a analizar, ¿veis? Depende del tiempo la posición. Aquí está el tiempo. ¿Qué me indica esta ecuación? Que, por ejemplo, si yo aquí pongo, por ejemplo, 10 segundos, X a los 10 segundos, me dice, imaginaros que está aquí, ¿no? Pues es lo que valía inicialmente en el coche, más la velocidad del coche por el tiempo que tarde en llegar a ese punto. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene esta expresión? Es muy sencillito. Si despejamos, veréis, X, esto sería como la X final. Entonces, esto pasaría aquí y sería X final menos X inicial y la T pasaría dividiendo. Luego la velocidad es igual al espacio final menos espacio final menos espacio inicial partido por el tiempo. Es la que vosotros conocéis, simplemente que la he despejado, porque lo que yo busco es conocer la posición final del coche. Y vamos a sustituirla en este caso. Si yo la quiero sustituir en este caso, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar que la posición del coche en un instante determinado será igual. ¿Cuánto vale la posición inicial? Vale, para calcular las posiciones iniciales lo primero que tenemos que ver es el sistema de referencia y nos damos cuenta que en el instante inicial se encuentra aquí.
Si se encuentra aquí, ¿cuánto vale esa posición? 0 en mi sistema de referencia. Luego esto de aquí vale 0. Lo voy a poner 0. Más, ahora la velocidad inicial. Yo me vengo al punto inicial, ¿eh? La velocidad en el instante inicial son 30 metros partido por segundo. Y fijaros, el sentido de la velocidad es el mismo que el sentido del eje que yo he puesto. Por lo tanto, se pone positivo. Si fuera al revés, sería negativo. O si este fuera al revés, sería negativo. En este caso sería positivo y sería 30, ¿no? Pues yo pongo 30 y lo multiplico por t. ¿Veis? Aquí es donde veo que la posición del coche en el instante t es igual a 30t. ¿Veis? Es una función del tiempo. Muy bien, pues como hemos visto, esto era un movimiento uniforme, ¿de acuerdo? Ahora me voy a ir a la moto. En la moto es un movimiento uniformemente acelerado, tiene aceleración. Así que la posición, vamos a poner aquí ahora, de la moto en función del tiempo, sería igual. Fijaos la diferencia con la anterior, ¿eh? Sería la posición de la moto inicial, la que tenga justamente en el instante en el que yo estoy midiendo mi sistema de referencia, más, fijaos ahora, la velocidad inicial de la moto, la que tenga en el instante t igual a 0, es decir, en mi sistema de referencia aquí, por el tiempo, más un medio de la aceleración que tenga la moto por el tiempo al cuadrado. Fijaos lo que quiero decir, la posición de la moto depende del tiempo. Es decir, una variable del tiempo, como hacíamos como y que depende de x. Hacemos lo mismo. Y ahora tenemos que ver la posición de la moto en el instante inicial. Hola, pues justamente en el sistema de referencia yo he puesto la moto que sale de aquí, del punto O, que me coincide con el origen del sistema de referencia. Por lo tanto, le pasaba lo mismo que al automóvil. Es decir, valdría 0. Así que es lo que voy a poner. Fijaos, tengo m de la moto, que depende del tiempo, sería 0. Más. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad de la moto en el origen? ¿Lo veis? De mi sistema de referencia, es decir, en el instante t igual a 0, que es donde lo he puesto. Pues fijaos, aquí lo tengo. ¿Lo veis aquí? La moto sale parada, por lo tanto su velocidad vale 0. Luego, en este caso, pues sería también un 0 por un t. Y ahora, más un medio, tengo que poner la aceleración. ¿Veis que la tengo aquí puesta aquí abajo? La aceleración, además, que es constante en todo el movimiento, vale 3 metros partido por segundo al cuadrado. Y fijaros la flecha, yo me fijo en el sentido de la flecha y veo que es positiva. Por lo tanto, esta aceleración será positiva y valdrá 3. Pues yo pondré 3t cuadrado. ¿Lo veis? Aquí ya tengo ahora mismo que ya sé la posición de la moto en función del tiempo, sería esta expresión, y aquí tengo la posición del automóvil en función del tiempo, que sería esta expresión. La pregunta sería, oye, ¿y cuándo coinciden? Pues si nos fijamos en la posición del coche, justo cuando coinciden, que sería aquí, ¿cuál sería la posición respecto a mi sistema de referencia? Siempre se mide desde el origen, iría aquí, ¿veis? Sería este. ¿Veis? Ese sería la X de mi coche. ¿Y cuál sería la de la moto cuando coinciden? Hola, pues tiene que ser el mismo, se mide desde el origen hasta aquí. Luego, ¿qué te estoy diciendo? Que cuando coincida esta expresión con esta expresión, en ese instante habrán coincidido. Eso es lo que voy a poner. Es decir, coinciden cuando la X del coche sea igual a la X de la moto, es decir, cuando se encuentren en el mismo sitio. ¿Veis? Dos cosas coinciden cuando se encuentran en el mismo sitio y los tiempos tienen que ser iguales y están en el mismo instante, ¿vale? Dos cosas coinciden en el mismo lugar y en el mismo instante. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a igualar esta expresión a esta expresión. Y me quedaría, fijaos, que 30t tiene que ser igual a un medio de 3t al cuadrado. ¿Vale? Cuando sean iguales, en ese instante van a coincidir. ¿Y esto puedo despejar? Pues claro, fijaos, puedo llevarme el 30t al otro miembro y me va a quedar 3 medios de t cuadrado menos 30t es igual a 0. Prefiero hacer esto antes de que muchos de vosotros vais a decir, oye, pues quito este 2 y quito esta t, ¿no? Veréis por qué. Porque aquí ahora voy a sacar factor común. Y al sacar factor común de la t, voy a llegar a la siguiente expresión, a 3 medios de t menos 30, fijaos, factor común de la t es igual a 0. Y diréis, ¿y para qué quieres sacar factor común? Porque mirar una cosa. ¿Cuándo vale todo esto 0? Cuando la t esta valga 0.
¿Veis? Claro, en el instante inicial, que era aquí era donde se encontraba el instante inicial, aquí se están encontrando. Luego, lo voy a poner para que lo veáis. No tengáis claro, el instante inicial es justamente cuando salía, ¿no? Pues en el instante inicial están coincidiendo. Y ahora, ¿cuándo también vale 0? Justamente en el instante este de aquí, que va a ser cuando coinciden posteriormente. ¿Y cuándo vale esto 0? Pues yo creo que soy ya una máquina y esto soy capaz de hacerlo. Es decir, ¿esto cuánto vale 0? Sería cuando 3 medios de t menos 30 vale 0. Si de aquí despejáis, vamos a ir, el 30 lo vamos al otro miembro, el 2 pasaría multiplicando y el 3 pasaría dividiendo, con lo cual me va a quedar, fijaos, 60 entre 3 va a ser 20, luego a los 20 segundos, es decir, de aquí vamos a obtener que t a los 20 segundos es cuando vuelven a coincidir, es decir, coinciden en el instante inicial y a los 20 segundos. Si ya sé que coinciden a los 20 segundos, aquí los dos, ¿a qué posición se encuentran los dos de aquí? ¿Ve que se encuentran a la misma posición? Porque los dos estamos midiendo sus posiciones desde el origen, ¿vale? Es decir, no es que la moto esté más adelantada o venga de atrás, sino los dos estamos midiendo desde el origen, pues para los dos será la misma posición. Y está claro, estos 20 segundos, pues podría ponerlo aquí en el coche o podría ponerlo aquí en la moto. Me tendría que dar absolutamente lo mismo. Vamos a coger la más sencilla, es decir, esta de aquí. Luego la posición del coche a los 20 segundos será igual que la posición de la moto a los 20 segundos y será igual a 30 por 20. ¿Veis? Sería 30 por 20. ¿Y 30 por 20 cuánto vale? Pues vale 600. Luego a los 600 metros coinciden. Es decir, ¿qué quiero decir? Que este punto son 600 metros, es decir, la posición respecto de aquí serían 600 y además en positivo, ¿lo veis? Me da bien en positivo porque el vector que lo estoy cogiendo desde el origen hasta aquí, ¿veis? Que tiene el mismo sentido que mi sistema de referencia, pues vale. Pues nada más, espero que hayáis entendido cuál es el procedimiento para realizar todo este tipo de ejercicios. Ya veis lo importante que es establecer el origen de mi sistema de referencia, eso es lo que me va a marcar luego todo en todas las expresiones, ¿vale? Pues nada, sin nada más que añadir, un saludo y nos vemos en el próximo ejercicio. Adiós.